Qué gusto poder saludarles por esta ventanita informativa a través de este video podcast que hacemos a diario, los headlines, donde revisamos los temas de actualidad en contexto. Y hoy la verdad que han sucedido muchísimas cosas. Vamos a revisar desde Israel, también vamos a hablar algo de Ucrania, Venezuela, Bolivia. La agenda informativa está bastante amplia en este día o en esta noche o tarde, porque todo depende de la hora en la que te estás conectando conmigo. Muchísimas gracias. Recuerden que soy Marijo Report y me puedes conseguir a través de @Marijo Report, pero también a través de @Los Headlines en YouTube, en Instagram y en TikTok. Así que yo no quiero dar pues más extensión a esto. Vamos a comenzar de inmediato a revisar los headlines. El ejército de Israel ha confirmado la muerte del líder de Hamas, digamos ya la única cabeza que quedaba allí representando a la organización, Yahya Sinwar, ha muerto hoy en un ataque fortuito que además ni siquiera estaba preparado ni se sabía que estaba allí, según lo que han informado las autoridades del ejército de Israel que pues han confirmado esta información. Y hay que decir que desde las redes sociales se han difundido ampliamente pues las imágenes de la muerte de este líder de Hamas, que hace pues dejar muchas preguntas sobre qué va a suceder ahora, luego de la muerte de este líder, Yahya Sinwar, que ha sorprendido hoy, pero que además sí hay que señalar, no era una sorpresa para Israel, que lo tenía muy claro, desde el mes de agosto estuvo advirtiendo que iba en contra de Yahya Sinwar. Hay que decir que este es el estratega de los ataques del 7 de octubre de 2023, donde murieron más de 1.200 personas en este ataque de terror que ocurrió el pasado, pues, 7 de octubre, que justamente cumplimos un aniversario, que aquí en los Headlines hicimos un programa especial, pero quiero, pues, compartir en este video podcast que hago con ustedes a diario, imágenes que muestra en su cuenta de X el ejército de Israel sobre, el lugar donde murió el líder de Hamas. Justo voy a compartir imágenes para ustedes que la pueden encontrar en la cuenta de X del Ejército de Israel, y ellos le han llamado a esto material inédito de los últimos momentos de Yahya Sinwar. Aquí, pues este es el lugar donde murió en un ataque. Muestran este material. De hecho, pues ustedes, no quiero profundizar mucho en las imágenes que se han transmitido a través de las redes sociales, donde pues se puede ver y se ha identificado que es el cuerpo del líder de Hamas. De hecho, también se le ve mostrando parte de su activismo político, usando a niños reclutados con armas, y esas imágenes no las he querido compartir por respeto a la privacidad, a la intimidad de esos niños y niñas, de respeto a su imagen. Pero esto es la confirmación que nos da el ejército de Israel sobre la muerte de este líder, que era la figura militar, el ala más dura, como se le consideraba por parte pues, de los organismos de inteligencia, que estuvo detenido en cárceles de Israel y que fue liberado en el año 2011, y desde ese tiempo en que estuvo detenido, pues, planificó claramente y entendió claramente cómo era Israel por dentro, pues, como les he dicho, es el artífice de los ataques que ocurrieron el pasado 7 de octubre. Quiero mostrarles más de las imágenes inéditas que ha compartido pues la cuenta de X del ejército de Israel. Estas se las había mostrado hace algunos instantes. Allí pueden ver pues parte de esto, y
Eh, Hay que señalar que él había en este momento era como la figura que representaba a Hamas. Recordemos que semanas atrás había muerto también otro líder que había representado el puro político del movimiento y él ahora, Siguar, había sido pues escogido para representar a esta organización considerada terrorista por los países de Occidente y sobre todo a quien se le atribuye pues los ataques del 7 de octubre. Hay que decir además que el ejército de Israel dijo que la muerte ocurrió de manera fortuita, estaba en un enfrentamiento con pues unos eh, presuntos terroristas, es lo que dice Israel, que, con los cuales estaban intercambiando disparos y en ese lugar, en esas imágenes que ustedes pueden ver, es que muere Yaha Seward. Les voy a compartir también otra de las imágenes que está mostrando el ejército de Israel en su cuenta de X, donde pueden ver eh, cómo quedó el lugar que fue bombardeado y que justo muestra dónde ocurrió este deceso, ¿no? Este es el lugar. Se creía además que Seward estaba rodeado de rehenes israelíes, de parte de los más de 100 rehenes israelíes. Se creía además que él se estaba refugiando en los túneles que se sabe que Hamas ha construido y que es la forma en la que ellos han operado. Se creía eso y la sorpresa es que luego de haber hecho estudios de ADN, de confirmar todos los medios eh, eh, previstos desde el punto de vista pues médico y técnicos, que se pudiera confirmar que habría sido eliminado, pues en la cuenta del ejército de Israel, pues ellos ponen aquí eliminado Yaha Siwar, aquí tal cual lo han confirmado y justo comparten esas imágenes para confirmar que pues sí se trataba de él, pues como les digo, había mucha especulación sobre dónde se encontraba. Se decía que estaba usando a los rehenes de Israel para, que aún están en manos de Hamas, para resguardarse, pero esta ha sido una confirmación del ejército, que hay que decir que se da esta muerte de Seward en un combate entre las tropas de infantería y, bueno, milicianos de Hamas que para Israel los consideró como terroristas y era un patrullaje rutinario, es decir, fue fortuito esta baja que se da, lo que menos esperaban es que justo él se encontraba en Rafat, porque la muerte de Seward ocurre en la ciudad de Rafat y estaba pues prácticamente allí, digamos, de manera expuesta, no estaba teniendo una gran protección, siendo la figura que es. Pero es importante decir que, bueno, ya se había escondido durante un buen tiempo Seward en la ciudad de Gaza, en la franja de Gaza, mejor dicho, y ahí se había mantenido los túneles que jamás ha construido en toda la franja. Sobre este deceso, el Pentágono ha dicho que no participó directamente en ello y que fue simplemente una operación de Israel, que las fuerzas estadounidenses no tuvieron nada que ver y que no están directamente implicadas. Y esta es una declaración que la dio pues el portavoz del Pentágono, el general de brigada Pat Ryder, que lo dice luego de que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró que la inteligencia estadounidense estaba trabajando estrechamente con los israelíes para localizar a Seward. También, pues, hay que decir que se había analizado que los movimientos de este líder estaban pues realmente controlados, ¿no? Por lo que no se esperaba la manera en la que murió y en la que cayó. Quiero agradecer a todas las personas que se conectan y a través de esta transmisión, pero sí es importante decirles que fíjense, previamente cuando no se sabía que él era la persona que había fallecido, el ejército de Israel comparte una información en la que señala que pues habían tenido enfrentamientos
con durante un operativo. Fíjense, les quiero compartir esto antes de que se confirmara la muerte de Seward. Aquí dicen, durante operaciones de las FDI en Gaza, 3 terroristas fueron eliminados. La FDI y el Chat están comprobando las posibilidades de que uno de los terroristas fuera Yahya Sinwar. En este momento no se puede confirmar la identidad de los terroristas. Esto era poco antes de que se supiera y se pudiera confirmar, pero el ejército israelí ya tenía muy bien identificado quién es esta persona, porque les digo, durante muchos años permaneció bajo custodia del ejército israelí porque él estaba detenido y hasta el año 2011 fue que lo liberaron en un intercambio de presos se hizo entre Israel y presos palestinos. Y en ese entonces, pues, durante mucho tiempo, pues, ya Seward, digamos, había entendido cómo funcionaba el ejército israelí y, por supuesto, el ejército israelí lo tenía muy claro, muy identificado. Así que esta primera declaración la da el ejército, donde, bueno, explica, como bien les decía, ¿no? Estos términos, ellos dicen los terroristas, que son unos combatientes de Hamas, estaban en ese edificio que vimos hace instantes, no había, dice, en el edificio donde fueron eliminados los terroristas, no había señales de que indiquen la presencia de rehenes. Las fuerzas que están operando en la zona continúan operando con cautela. Bueno, esto también en declaraciones a la preocupación que tienen familiares de las personas que todavía tienen pues a alguien que está secuestrado en manos del grupo de Hamas. Y pues la incertidumbre sobre qué va a suceder ahora es algo de lo que ya voy a abordar con ustedes, sobre qué hipótesis podemos analizar sobre esta baja, pero sí ponerles en contexto que esto fue más temprano hasta que finalmente pues las propias fuerzas israelí confirman que había sido dado de baja, que murió en este ataque, que repito, fue fortuito, ni siquiera fue algo que tenían identificado. Se pensaba, insisto, que él estaba en los túneles junto a los secuestrados israelí y esto pues confirma que no. Lo que además se cree que los 6 israelí que aparecieron hace algunas semanas y que fueron ejecutados, se creen que esos fueron los israelíes con los que realmente se estaba protegiendo en su momento Seward. Es decir, que ya no estaba rodeado. La incertidumbre, la pregunta es, ¿dónde estará el resto de los rehenes israelí? ¿Estarán realmente en los túneles? ¿Qué habrá sido de ellos? Y esa es parte también de la preocupación de los familiares. Y esta información que se daba más temprano, pues como les repito, se confirma luego de haberse pues hecho las pruebas de ADN respectivas y toda la pericia técnica al respecto. En redes sociales están corriendo imágenes muy claras de pues el cuerpo de Seward en este lugar donde les mostré hace algunos instantes, que es el material inédito que dice el ejército de las fuerzas de Israel, donde muestra dónde ocurrió este edificio. En un momento ya se los voy a volver a mostrar el edificio que muestra dónde ocurrió este ataque fortuito y que ellos lo llaman material inédito, donde ocurrió justo en este lugar, pues además de estas imágenes en redes sociales se han difundido pues imágenes del cuerpo de Seward y también de pues parte de sus acciones dentro del activismo, sobre todo político, y donde se le puede ver, insisto, no las voy a compartir por respeto a la niñez que salen esas imágenes, pero imágenes de él donde se le puede ver de alguna manera en una actitud de reclutamiento de niñas, niños, adolescentes, sosteniendo a niños, eh, instándolos al combate, niños muy pequeños, con armas. Describo estas imágenes, pero no las voy a mostrar, insisto, por respeto a la intimidad de esos niños, niñas, adolescentes y a su imagen, que bueno, ya está rodando en redes sociales. Pero estas son las que nos está mostrando el ejército de Israel sobre dónde ocurrió este ataque fortuito, donde finalmente pierde la vida este líder de Hamas, que es el que pues era ya la única cabeza que quedaba. ¿Qué va a pasar ahora? Pues vamos a hablar de algunos escenarios que es importante pues tomar en cuenta. Esto sin duda genera una desestabilización en el liderazgo de Hamas, porque ahora quién va a tomar la batuta, las grandes figuras han sido eliminadas,
esto ha sido una promesa del gobierno de Benjamín Netanyahu a raíz de los secuestros de las más de 1.200, más de 100 personas que todavía están en manos del ejército de Israel y las víctimas que generó el ataque del 7 de octubre. Pero esta desestabilización pues hace incierto saber qué va a suceder ahora con el liderazgo de esa organización y qué va a suceder también con los rehenes. Si es que a partir de ahora, pues se abre una posibilidad, un compás para que pueda haber diálogo, alguna posibilidad de cese al fuego, porque hay que decir que César, que Seward era contrario a permitir cualquier posibilidad de acuerdo de negociación de paz o algo por el estilo. De hecho, él era el ala más dura, si se puede considerar así, y más combatiente de Hamas. Y a partir de ahora, pues es incierto eso por una parte, lo que tiene que ver con el liderazgo dentro de la organización. Puede haber también una radicalización de la respuesta, pero esto depende también del liderazgo, porque es una organización que está siendo mermada, ya cada vez no tiene figuras claves. Se cree que posiblemente su hermano pudiera asumir el liderazgo, pero esto realmente es incierto, no se sabe qué puede suceder en las próximas horas, pero también una de las respuestas de los escenarios que podemos ver es que haya una radicalización de las respuestas y esta vez hay que, y ya lo vamos a analizar con otro hecho, porque Hezbollah a su vez está anunciando que pues viene a acrecentar su guerra con Israel. Entonces puede ser que en el escenario que también podamos ver es una radicalización de las respuestas en unión con lo que puede hacer Hezbollah. Hay que recordar también que hay otros grupos como la yihad islámica que también está pues apoyando acciones de Hamas y de Hezbollah, aunque con sus diferencias, y esto también puede incidir en lo que puede ser los próximos escenarios a raíz de este deceso de este líder de Hamas. Mientras no sabemos qué pasa con la sucesión de liderazgo, lo cierto es que esto no minimiza la violencia ni la escalada del conflicto allí en la región, eh, siendo él una figura tan prominente y prácticamente la única que daba como visión, como más visible dentro del movimiento de Hamas. Pues bueno, esto obviamente, aunque merma el liderazgo y golpea muy fuertemente al interior de la organización, esto no va a desescalar el conflicto. Esto seguramente pues va a enardecer mucho más, ¿no? Y recordemos además que a partir de lo que sucede en Oriente, esta guerra se ha extendido a muchos países de Occidente y hay personas que toman como venganza propia hacer ataques en países de Occidente, ¿no? Así que ese escenario tampoco se puede descartar, sobre todo aun cuando Estados Unidos ha dicho que no participó directamente en este deceso, porque hay que decirlo, fue fortuito, fue de manera, era algo inesperado, era un patrullaje de rutina con la cual el ejército de Israel se encontró con unos combatientes de Hamas y en estos intercambios de disparos y enfrentamientos donde vencen a los líderes, a los combatientes de Hamas, es que encuentran allí a Yahya Sinwar. Y bueno, hay que ver también, insisto, las represalias que pueden surgir desde otros movimientos que están aliados a Hamas, eso no lo perdamos de vista. La yihad islámica palestina, Hezbollah, pues esto hay que mirarlo muy con mucho detenimiento porque lamentablemente esto sí puede repercutir por supuesto en bajas civiles que sigue escalando el conflicto, sigue aumentando el número de refugiados, de desplazados. Ya sabemos que muchos de los refugiados que estaban en el Líbano y que se venían que habían durado al menos 13 años refugiándose del gobierno de Bashar al-Assad, en su momento también los obligó a huir debido a la represión y a la guerra que inició, pues ahora se han tenido que retornar a Siria, a espacios hoy dominados por la oposición a Bashar al-Assad, pero esta crisis también está aumentando los desplazados y los refugiados en pues el país. Y no se descarta pues las tensiones que obviamente van a crecer en la región. Eh, eh,
gracias a las personas que que están conectadas y envían sus comentarios. Estamos en vivo y bueno, ustedes saben que yo aquí siempre me multiplico. Tengo una productora, tengo un talento, tengo una persona que se encarga de los banners y todo soy yo. Así que ténganme mucha paciencia si de pronto mientras converso con ustedes me distraigo un momento, pero es tratar de atender todos los detalles para que ustedes puedan tener la información completa. Y bueno, estos son elementos que hay que tener entonces previstos sobre qué va a pasar ahora con este deceso de Yaya Seward y lo que puede repercutir para el conflicto y para, pues, posterior a lo que viene a posterior, ¿no? Y precisamente les decía que entre las respuestas que ya se han dado, una de ellas tiene que ver con Hezbollah, que anunció una nueva e intensificada fase de su guerra contra Israel, es lo que ha dicho en un comunicado que lo dejaron de ver, lo hicieron público a través de pues su cuenta de Telegram. Es un comunicado donde han hecho un balance del enfrentamiento que tienen con Israel y ellos aseguran, Hezbollah, estoy refiriendo específicamente al comunicado, ellos dicen que han desplegado 5 divisiones militares con más de 70.000 efectivos en su operación terrestre en el Líbano. Esto para mantener los enfrentamientos terrestres y donde pues dicen que han acabado con 10 militares israelíes y haber herido a más de 150 en operaciones desarrolladas, todos en esto en el área del Líbano, ¿no? Específicamente. Esta declaración de Hezbollah se dio antes de la muerte, de que se comprobara que Seward había fallecido, había muerto en este ataque, en estos enfrentamientos que hubo. Y pues hay que decir que no mencionaron en su momento la muerte del líder de Seward, pues probablemente que la información también les estaría pues tomando por sorpresa o a lo mejor prefirieron no comentarlo. Lo cierto es, me voy a lo que es el hecho. Ya quizás esto es un comentario mío opinativo y ustedes saben que a mí me gusta más irme a los hechos que a las propias opiniones. Lo que sí es un hecho es que ellos hicieron este comunicado donde pues aseguraron que habían matado a varios soldados israelíes, entre ellos también mataron, asegura Hezbollah, 55 soldados, hirieron a 500. Esto es la cuenta que llevan, aseguran desde que Israel ingresó en esta ofensiva en el Líbano, este comunicado que lo dieron. Pero qué podemos decir de la respuesta que ha dado Benjamín Netanyahu a esta noticia que confirma el deceso de Seward? Pues Netanyahu ha dicho que este es el comienzo del día después de Hamas. Y quiero justo buscar parte de las declaraciones que dio Netanyahu y ustedes las pueden conseguir en su cuenta de X, donde ahí da un discurso, por supuesto lo hace en inglés y en hebreo, pero Benjamín Netanyahu ha dicho que este es el momento en el que ya la población civil puede liberarse y se refiere a la población de Gaza, puede liberarse de la opresión de Hamas, es lo que ha dicho entre otras cosas, donde, bueno, reiteramos esta frase, el comienzo del día después de Hamas, es lo que dice Benjamín Netanyahu. Me gustaría decirlo de la manera más clara, Hamas no gobernará Gaza. Este es el comienzo del día después y es una oportunidad para que ustedes, los residentes de Gaza, finalmente se liberen de su tiranía. Es lo que dijo en este videomensaje que grabó y que ustedes pueden encontrar en sus redes sociales, un video de 4 minutos donde reitera la importancia de la guerra que Israel está librando en Gaza desde hace más de un año y que ha causado, hay que decir, que esa guerra ha causado 42.500 muertes por lo menos de personas de nacionalidad palestina. Y eso es algo que se le reclama a Netanyahu, pero él defiende esta guerra y asegura que van a continuar además su ofensiva en el Líbano desde que comenzó, recordemos, el 1 de octubre, casi un año al cumplirse el ataque terrorista de Hamas del pasado 7 de octubre en 2023. Y le ha dicho Netanyahu también en este video, en este mensaje,
a no solo a las personas de Gaza, sino también a Beirut y a toda la región que en sus palabras dice: "La oscuridad retrocede y la luz surge". Esto en relación a todos los líderes que han caído en manos del ejército de Israel en los últimos meses, los líderes, perdón, de Hezbollah y de Hamas. Hay que recordar que se estima que al menos tiene a más de 100 personas detenidas, rehenes, en condición de rehenes, el grupo Hamas en Gaza, y por eso Netanyahu, a través de este mensaje, también le pidió a quienes los tienen retenidos que los liberen, pero que si no acceden a liberarlos y les hacen algo, pues prometen eh, pues tomar todas las acciones necesarias en venganza. Ha dicho en pocas palabras, quien daña a nuestros rehenes, sangre en la cabeza. Justo es la palabra que él ha usado, donde le ha pedido a que quienes los tengan, pues que ha hecho una exhortación que, en la que les pide que entreguen a los rehenes, quienes están en sus manos. Allí, pues, este mensaje que da Netanyahu, y que recuerda sobre la participación de este líder de Hamas, hoy la única figura que le quedaba a la organización, por lo menos más visible, que era eh, Yahya Sinwar, y que con esto Benjamín Netanyahu recuerda cuál fue el papel de ese líder en los ataques del 7 de octubre. Pero creo que es importante que hablemos de quién era Yahya Sinwar, ¿no? ¿Por qué esta figura es tan importante? Hablemos un poco de él. Hace algún instante tenía imágenes de él que quiero volver a compartir para ustedes, para que no perdamos de vista, y que son imágenes que la podemos encontrar en las cuentas del propio ejército de Israel, que las ha desplegado. Por supuesto, muchas cuentas del ejército de Israel están en este momento difundiendo imágenes del líder de Hamas, pero les quería hablar un poco de él. De pronto ven que me distraigo un poco. Perdónenme esta licencia que me doy con ustedes en vivo, es que estoy haciendo varias cosas a la vez y mientras tanto, mientras intento resolver la imagen técnica y no perder de vista que ustedes tengan todos los detalles con la información, pues tengo que ir hablando con ustedes. Así que me tomo esta licencia para hablar un poco y decirles un poco los trascámaras que suceden aquí. Pero bueno, les quería hablar un poco de quién es esta figura tan emblemática y por qué es tan importante. Les había dicho que era clave dentro del movimiento islamista palestino Hamas, que actualmente está gobernando la franja de Gaza. Nació en 1962 en Khan Yunis. Esta es una ciudad en el sur de la franja de Gaza que estaba, pues, era un área clave que estaba tomada por Israel en ese entonces. Se crió en la franja de Gaza bajo condiciones de ocupación israelí, por eso es que desde muy temprano él se formó en contra de lo que era esta ocupación israelí y esta tensión entre facciones palestinas. Esta experiencia, pues, sin duda formó su carácter, estuvo inmerso en un entorno de conflicto y por eso influyó tanto en su visión política, en su futuro liderazgo dentro de Hamas. Hay que decir que no hay información clara sobre su educación formal, pero sí se sabe que ha estado, pues siempre estuvo expuesto a ideas islamistas desde muy joven, participando en círculos asociados a la hermandad musulmana, de la cual Hamas es una rama palestina. Y pues de lo que se conoce desde muy temprano se radicalizó, pero es que tiene mucho sentido. Su entorno fue crecer prácticamente en un campo de refugiados, una ciudad tomada con ocupación israelí, prácticamente en un campo de refugiados. Entonces, desde muy temprano participó en movimientos de resistencia contra la ocupación israelí, y activamente formó parte de Hamas desde que se fundó este movimiento en 1987. Así que todas sus experiencias, toda su vida, pues estuvo inmersa en esta, digamos, en la situación de conflicto en la que está Hamas. Creo que me dicen que no se escuchan. Saludos, Antonio, ¿cómo estás? Estoy viendo que estamos transmitiendo por Instagram y por YouTube también.
Saludos, Luis Medina me dice que no se escucha. Espero que sí se escuche. Espero que no tengan problemas de audio, perdón, estamos en vivo. Espero que todos puedan estar escuchando bien. Gracias a Luis que nos manda ese feedback. Si no escuchan bien, por favor, háganmelo saber. Y bueno, hablaba un poco de este personaje de Seward. En sus primeros días se le atribuye también fundador de una de las células de seguridad interna que se encargaba de identificar a aquellos palestinos que se les consideraban como traidores o que porque colaboraban con Israel. Durante todo ese tiempo, pues se formó políticamente hasta 1988, cuando fue arrestado por fuerzas israelí y condenado a cadena perpetua por su participación en el asesinato de palestinos acusados de colaborar. Pasó más de 2 décadas de prisión, yo esto se los había dicho al comienzo, hasta que en 2011 fue liberado. Es decir, que cuando él planeó los ataques del 7 de octubre de 2023, ya él sabía muy bien qué era lo que había, cómo funcionaba por dentro el ejército de Israel. Porque, como bien les digo, desde 1988 hasta el año 2011, él estuvo detenido por el ejército israelí hasta que logró su liberación por un intercambio de prisioneros entre palestinos e israelí. Y justo, pues, cuando él es liberado en 2011, él se consolida como una figura radical dentro del movimiento de Hamas, tomando el control de la organización en el año 2007 y pues siempre se le conocía por ser una persona muy dura, sin concesiones, en comparación con otras figuras que eran más políticas, entre comillas, más moderadas, y siempre mantuvo esta línea dura. Por eso es que se le cataloga además como el arquitecto de lo que ocurrió el pasado 7 de octubre de 2023, donde pues fueron asesinadas y secuestradas, además violentadas también mujeres en este ataque que llevó a cabo Hamas y que desde entonces ha desatado un terrible conflicto que no parece tener fin. Gracias, Antonio, gracias que me da el feedback y me dice que escucha bien. Creo que tenemos un comentario aquí también y me dicen, sí se escucha perfecto. También me dicen en YouTube, gracias. Luis, debe ser algo del internet, pero gracias por tu feedback, por estar aquí atentos a esta información. Y bueno, ustedes saben que desde el punto de vista internacional, Hamas es considerada una organización terrorista, incluyendo con otros actores como Hezbollah y por supuesto Irán también, que promueve con financiamiento, recursos y apoyos a estas organizaciones que pues están en confrontación directa con Israel. Así que en este momento, les había dicho previamente, es un escenario de incertidumbre tanto para el liderazgo de Hamas como para lo que pueda suceder. Porque tomando en cuenta que él tenía la línea más dura dentro de la organización y que descartaba cualquier posibilidad de diálogo, de cese al fuego, incluso aunque de alguna manera era cercano a gobiernos como Egipto, donde planteaban ciertas posibilidades de cese al fuego para el intercambio de rehenes y por otros detenidos por parte de Israel, ahora que él está ausente y que no se sabe quién va a tomar las riendas del liderazgo de Hamas, pues hay dos escenarios, bien sea que se puedan flexibilizar la situación y se permita una liberación de los rehenes, si es que aún permanecen con vida, porque hay que mantener esa posibilidad, lamentablemente. O me dice también Fundación Pedro, gracias desde Instagram, que también escucha claro y fuerte, gracias. O el otro escenario es que se radicalicen aún más con lo que pueda suceder. Pero todo esto hay que decirlo, hay una ausencia de liderazgo. ¿Quién va a tomar su liderazgo? ¿Será su hermano? Posiblemente no se sabe qué va a suceder ahora con Hamas, que pues queda en medio de la incertidumbre, en medio de no saber cómo va a actuar, si van en medio de estas amenazas que dice Hezbollah que va a incrementar la guerra, pero lo cierto es que Israel está dando de baja a los principales líderes de Hezbollah y de Hamas. Esto, por supuesto, no pone fin al conflicto, eso hay que tenerlo claro, pero sí pone en una situación de
de debilidad, de desestabilización dentro de estas organizaciones terroristas, en las que no necesariamente esto las calme, en que ellas no van a actuar, sino que en este momento no se sabe quién va a estar a cargo del liderazgo, ¿no? Así que bueno, esto un breve repaso sobre esta figura tan emblemática, esta figura que el ejército de Israel y sobre todo el gobierno de Netanyahu prometió en agosto de este año dar de baja a Yahya Sinwar precisamente por ser la cabeza, el arquitecto de los ataques contra Israel del 7 de octubre. Y en efecto, así ha ocurrido en el día de hoy. Así que, ¿qué va a pasar? Hay que estar muy atentos y atentas a los escenarios que se vienen con esta baja y qué impacto va a tener, porque la pregunta es qué va a suceder con los rehenes. ¿Permanecerán en vida ahora? ¿Los van a resguardar o esto los pondrá mayor en riesgo? Estas dudas quedan en el aire luego de esta importante baja que sin duda va a dar mucho de qué seguir analizando y de qué hablar. Bueno, para seguir hablando sobre temas de derechos humanos, porque ustedes saben que aquí en los Headlines tenemos un enfoque en derechos humanos, vamos con una noticia a propósito del conflicto en Gaza que tiene que ver con una advertencia que está dando la ONU acerca de la situación en Gaza. Ella advierte, la organización, que más de 1.8 millones de personas están enfrentando hambre extrema y esto lo vamos a compartir para que ustedes lo puedan ver en esta nota de prensa que señalan y dicen más de 1.8 millones de palestinos en Gaza están experimentando niveles de hambre extremadamente críticos, con el 70% de los campos de cultivo destruidos y los medios de subsistencia diezmados debido a la ofensiva militar israelí en curso, según una evaluación de seguridad alimentaria respaldada por la ONU y que fue publicada este jueves 17 de octubre. Las cifras de la Iniciativa Global de la Seguridad Alimentaria muestran que 133.000 personas o el 6% de la población del enclave ya están en la fase 5 de inseguridad alimentaria catastrófica. Es lo que están advirtiendo en este informe donde pues consideran intolerable esta situación y en la que pues ven con mucha preocupación lo que está sucediendo con las personas en Gaza y que justamente hace algunos instantes hablábamos de es que el conflicto a partir de la muerte de la muerte de este líder de Hamas no va a cesar y esto por supuesto trae como consecuencias muy nefastas que la situación humanitaria y alimentaria en este caso pues cada día se encarezca más para en el caso de los palestinos. Y a propósito de estas cifras que está dando la ONU. También están advirtiendo sobre, pues, cómo está incrementando el número de personas en situación de pobreza. Y esto también lo quiero hacer ver para que, pues, lo revisemos en conjunto. ¿Qué les parece? Fíjense, en esta nota de prensa también dice casi la mitad de los 11 mil millones de pobres del mundo viven en 110 mil millones, perdón, de pobres en el mundo viven en situaciones de conflictos. Más de una de cada cuatro personas en países afectados por conflictos carece de acceso a la electricidad, frente a poco más de una de cada 20 en regiones más estables. Se observan disparidades similares en ámbitos como la educación, la nutrición y la mortalidad. Más de 1.000 millones de personas en todo el mundo viven en la pobreza aguda y 40% se encuentra en países expuestos a conflictos violentos, en un estudio respaldado por la ONU y publicado el jueves. Es la conclusión que se recoge en la última actualización del índice de pobreza multidimensional publicado conjuntamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la iniciativa de Oxford sobre pobreza y desarrollo humano de la Universidad de Oxford. Y bueno, justo hablan de la privación de no solo de la alimentación, sino de los servicios. Y hablan con preocupación de países como Afganistán
y cómo la importancia de seguir erradicando la pobreza. Esto es una cifra durísima, más de 1.000 millones de personas en condición de pobreza y de esas más de 1.000 millones de personas, pues también estamos hablando que están en situaciones de conflicto. Hay que recordar que en Latinoamérica hay una muy buena porción de personas en situación de pobreza. Además, entonces a ellas hay que sumar las personas que están en situación de conflicto. Hablamos de Gaza, Ucrania, Yemen y otras áreas, Sudán del Sur, que actualmente también están en guerra y que a veces no son tan visibles ni tan mediáticas, pero que allí se está sumando un importante y considerable número de personas en condición de vulnerabilidad y que hay que tomar en cuenta, sobre todo en la responsabilidad que deben tener los estados y la comunidad internacional para prevenir, porque esto termina reduciéndose en un incremento de la migración en los países. Vamos a revisar ahora temas de Venezuela, esta vez con el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Hoy él estaba presentando un informe en la sede de las Naciones Unidas sobre cifras actualizadas. Fíjense que aquí estábamos hablando de algunos de esos informes. Y se le preguntó por la situación en Venezuela y el alto comisionado dijo que hay 191 personas que están detenidas arbitrariamente en el país. Esto lo dijo durante la presentación de una entrega ante la tercera comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde justo habló de las violaciones a los derechos humanos. Y allí, pues al ser interrogado pues, sobre la situación en Venezuela, la situación de derechos humanos, hablaba de que tenían que ser liberados de manera inmediata y que se debía trabajar para crear espacios cívicos aceptables. Estamos hablando, por supuesto, de Venezuela, donde se respeten las libertades de asociación, de expresión y de reunión. Lo interesante es que estos 191 personas que él está contabilizando no es ni siquiera el número cercano a el que tienen las organizaciones de derechos humanos como el Foro Penal o el que el propio Nicolás Maduro dio en su momento. Esto es una cifra que hay que recordar. Nicolás Maduro dijo públicamente que había más de 2.000 personas detenidas, de las cuales el Foro Penal solo ha podido verificar alrededor de 1916 o por ahí, más de 1916, 1910, más de 1900. Ese es el número que el Foro Penal, y que lo hemos compartido aquí con ustedes en los headlines, es el que ha podido verificar. Es decir, que estas detenciones arbitrarias que está, pues, contabilizando el alto comisionado ni siquiera se acerca al número real. Pero es que ni siquiera las organizaciones de derechos humanos han podido acercarse al número real, porque esto es lo que dice el gobierno. Insisto, más de 2.500 personas. Pero hay que ver qué está sucediendo entonces si hay más personas detenidas que ni siquiera han llegado a manos de las ONG para ser documentadas. ¿Y qué pasa con esas restantes entre lo que registra el Foro Penal, que son 1916, y el gobierno de Nicolás Maduro, que el propio Maduro ha dicho que son más de 2.000 personas? Es decir, es un número que nos advierte de desapariciones forzadas, porque ¿dónde están? ¿Qué se saben de esas personas? Pues es un misterio. Y esta información es interesante destacarla porque pues pone sobre la lupa otra vez el tema de las detenciones arbitrarias y en las que pues el propio comisionado ha dicho que a pesar de que su oficina fue cerrada en un plazo de 72 horas, porque recordemos que fueron expulsadas de Venezuela, él asegura que sigue en contacto con los defensores en Venezuela, con las organizaciones, con los activistas y con autoridades. Así que por eso él da una cifra de 191, pero quiero dejar la reflexión de que el número de personas detenidas documentadas por el Foro Penal son probablemente 1916, pero lo que es más probable aún es que ese número sea mucho mayor a lo que diga tanto el Foro Penal, que ha podido confirmar, como el propio Nicolás Maduro, que en su momento, a una semana de las elecciones en Venezuela, dijo que había más de 2.000 personas. Sobre este tema de Venezuela y sobre derechos humanos, no me quiero retirar porque vamos a seguir hablando sobre eso,
Y quiero compartirles denuncias que están haciendo organizaciones, como en este caso Justicia, Encuentro y Perdón. Allí ustedes pueden ver en su cuenta de X, esto fue hace apenas algunas horas, y decían, estamos recibiendo denuncias alarmantes sobre una situación irregular que se está presentando este 17 de octubre en el centro de detención Las Crisálidas, ubicado en Los Teques, Miranda. Se reportan gritos de auxilio que provienen del interior del recinto penitenciario. Exigimos a las autoridades que intervengan de inmediato para salvaguardar la vida y la integridad física de las mujeres privadas de libertad que se encuentran en ese lugar. Es importante que se informe públicamente sobre esta situación que tiene angustiados a los familiares y a la sociedad en general en aras de asegurar que se respeten los derechos humanos de las que se encuentran detenidas. Esto es una advertencia que está diciendo esta organización de derechos humanos, justicia, encuentro y perdón, que está advirtiendo sobre pues una situación irregular, gritos que se están escuchando del interior de este recinto penitenciario. Lo que por supuesto preocupa muchísimo más a las familias porque es una situación en la que además están incomunicadas las personas que están detenidas, no se les ha respetado el debido proceso, no tienen juicios, son trasladadas de manera en las que ni siquiera se sabe a dónde van o cómo van, y que puedan tener conocimiento de que se escuchan gritos al interior de un centro penitenciario cuando se han hablado de forzar a las víctimas a declarar pues sobre hechos que no son reales, aceptar acusaciones que les impone la fiscalía, así como denuncias de tortura, pues es algo que alerta muchísimo y genera mucha preocupación, porque lo que está sucediendo con los presos políticos en Venezuela, y es que hay que llamarlos así, presos y presas políticas, porque han sido detenidos en el contexto postelectoral. Además, hay que recordar, ya hay presos políticos en Venezuela, no son los únicos, pero los nuevos presos políticos que están engrosando esta lista aberrante, porque un país que tenga más de 1.900 personas o más de 2.000 personas detenidas en un contexto electoral, permítanme el calificativo, es aberrante. A estas denuncias se han nutrido a partir de lo que los familiares han podido recabar y a partir de lo que dicen las organizaciones de derechos humanos que están acompañando a sus familiares. Es allí que surge esta información. Y en función de seguirle dando visibilidad al tema de derechos humanos, porque pocas veces es tomado en cuenta, aunque en el caso, en medios internacionales, pero sí en los medios nacionales de Venezuela, que hacen el esfuerzo para visibilizar la situación, medios independientes, no en los medios que están de carácter nacional, pero me refiero a los medios tradicionales. Solamente la situación de los derechos humanos se cuenta a través de iniciativas independientes como esta o como la que han hecho diversos periodistas, y por eso aquí le damos mucha relevancia a lo que está sucediendo con el tema de los derechos humanos. Y quiero compartir con ustedes precisamente esta nueva denuncia que están haciendo madres y familiares de las personas que están detenidas, y aquí justo también de la organización Justicia, Encuentro y Perdón. Dicen, las precarias condiciones en las que se encuentran los detenidos tras las protestas del 28 de julio en Tocuyito, descritas por las madres y familiares, son desgarradoras y deben ser abordadas de inmediato. Exigimos a las autoridades venezolanas que garanticen el respeto a los derechos humanos de todos los detenidos, brindándoles atención médica adecuada, alimentos dignos y condiciones de detenciones acordes con los estándares internacionales. Asimismo, las denuncias deben ser investigadas e identificar a los responsables de estas violaciones, y las autoridades deben tomar las acciones necesarias para asegurar que no se repitan. Ninguna persona debe ser sometida a tales condiciones degradantes. Esta denuncia usted la puede encontrar en la cuenta de Justicia, Encuentro y Perdón. Es una organización de derechos humanos en Venezuela que está acompañando a las familias y madres especialmente de las personas que se encuentran detenidas en Venezuela. Y quiero enfatizar en el rol de la madre, lo he dicho en varias ocasiones, en el rol de la mujer, porque la mayoría de los familiares son mujeres, cabezas de familia. Vean ustedes el video, que apenas hay unos cuantos hombres. Esta violencia que se ejerce desde el punto de vista institucional en Venezuela se ejerce
contra mujeres, no solamente contra personas detenidas, entre ellos niñas, niños, adolescentes, sino contra la cabeza de la familia que está compuesta por la mujer. Eso es un elemento que no lo podemos perder de vista, porque también a través de la detención de estas personas se reprime a la mujer, se reprime y se le violan sus derechos. Y vamos a escuchar parte de lo que ellas denuncian acerca de estas precarias condiciones que están ocurriendo en las cárceles y que ustedes lo Nos pueden encontrar ayuden. en esta cuenta Buenas de tardes, mi Derechos nombre Humanos. es Brígida, soy abuela de Ricardo Daniel Víctor Landaeta, quien está detenido aquí en Tocorón. Todas nosotras tenemos ya más de un mes aquí en Tocorón con nuestros familiares. Ricardo Daniel Víctor Landaeta es un niño discapacitado. Él tiene paladar leporino o paladar hendido. Él lleva 5 operaciones, pero igualito necesita tratamiento y necesita cuidado. Al igual que necesitamos que respeten los derechos humanos de nuestros familiares, donde se les pasen medicina, comida, agua. Hay muchos enfermos. Necesitamos, por favor, nos ayuden. Hay muchos enfermos. Queremos unas navidades felices. Ok, denos a nuestros familiares, que son muchos los que están aquí, son muchos los que están enfermos. Son inocentes, no son terroristas. Son inocentes, no son terroristas, es lo que ha dicho esta madre en alusión a los cargos que se les han impuesto a las personas que han sido detenidas en Venezuela, porque esos son los delitos: terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir, instigación pública. Y ellas denuncian que están en precarias condiciones, que no se les permite pues tener alimentos, acceder inclusive a lo que ellas intentan entregarles, además de que les tienen incomunicados. Y fíjense, insisto, no perdamos de vista, es el rol de la madre, es la mujer venezolana golpeada en esta circunstancia, no solamente presos políticos, sino también a la mujer que es maltratada por la violencia institucional. Así que era importante pues compartir esto aquí en los headlines. Siempre le vamos a dar visibilidad a la situación de derechos humanos en el mundo, como le hemos hablado en otros temas, y por supuesto el énfasis sobre la situación en Venezuela. Y a propósito de los detenidos en Venezuela, que ustedes, bueno, están viendo allí en pantalla a los familiares, y esto lo pueden conseguir en esta cuenta, insisto, de Justicia, Encuentro y Paz, esta organización de derechos humanos, pues también hay que señalar que actualmente hay 19 personas del número de detenidos que son extranjeros. 19 personas a las que se les acusa precisamente de conspirar y de tener pues actos o de planear actos contra el gobierno. Es lo que dice el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quien presentó 14 identidades justo este jueves y reiteró, esto es palabras de Diosdado Cabello, el ministro del Interior de Justicia de Nicolás Maduro, además una figura emblemática en el chavismo, considerada una de las figuras más fuertes. Él dice que existe una operación internacional para asesinar a Nicolás Maduro y desestabilizar el país. Entre los números de extranjeros que están en manos en este momento del gobierno de Nicolás Maduro hay 2 colombianos, 3 estadounidenses, uno de ellos con nacionalidad boliviana, por cierto, un peruano y un libanés. A ellos hay que sumarle también 4 estadounidenses, 2 españoles y una persona de nacionalidad checa. Son 19 en total los extranjeros que están en manos en este momento del gobierno, acusados presuntamente de desestabilizar, de formar parte de una operación internacional. Y ante esto, hoy se pronunciaron los jefes de Estados y gobiernos de la Unión Europea, que le pidieron a Venezuela que ponga fin a las acusaciones que consideran son infundadas contra los países de la Unión Europea y que permitan el acceso consular pleno y sin trabas a las personas de nacionalidad europea que están detenidas en el país latinoamericano. Además, recalcaron que la Unión Europea está dispuesta a movilizar todos los instrumentos a disposición para apoyar la democracia en Venezuela y que solo van a aceptar y reconocer los resultados completos y verificables de forma independiente sobre el resultado de las elecciones del pasado 28 de julio, que por supuesto impide que se le haga un reconocimiento internacional a Nicolás Maduro como mandatario. Y a propósito, hay que no dejar de mencionar que el Parlamento Europeo anunció que el premio Sájarov, que se otorga a la libertad de conciencia,
Sájarov, disculpen, Sájarov, el premio Sájarov, que se entrega por libertad de conciencia, se nominó a la oposición venezolana, representada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, para que pues sean entre los finalistas y sean pues optar a este premio que se reconoce pues la lucha por la democracia y la conciencia. Y a propósito de Edmundo González Urrutia, hoy se hizo muy conocida una entrevista que tuvo con CNN en español. Allí pues habló mucho de los detalles de su salida del país, comentó que pues María Corina se enteró apenas días antes de su decisión y quiero compartir parte de la entrevista que la tiene en su cuenta el Comando con Venezuela, que es el comando de campaña de Edmundo González Urrutia y que también representa a la oposición, sobre todo a la líder opositora María Corina Machado. Y voy a compartir este extracto donde se le pregunta si él se va a juramentar el 10 de enero en el exilio, a lo cual él dijo que no, pero vamos a escuchar parte de esa entrevista. Al gobierno de Venezuela. ¿Cómo se logró esto? Bueno, como te digo, O sea, tenía obviamente pensado antes de las elecciones. Esto fue un esfuerzo de un equipo muy bien organizado, de voluntarios que estuvieron trabajando noche y día para obtener las actas. Y esas actas han sido presentadas ante el Consejo Permanente de la OEA. El Centro Carter los ha llevado a organizaciones de defensa de los derechos humanos también. Y bueno, ahí está la verdad. Nosotros dijimos que habíamos ganado y mostramos las actas. El gobierno se atribuye una victoria, pero no muestra ninguna prueba que le confirme ese triunfo. ¿Es inverosímil ahora que muestran las actas? No la tienen, no la pueden demostrar, porque no hay pruebas que puedan demostrar que ellos ganaron. Por un lado, ahora tenemos al gobierno y a Nicolás Maduro diciendo que ya recibió la invitación para la investidura el 10 de enero. Por el otro tenemos a Edmundo González Urrutia diciendo en Madrid que va a ocurrir una juramentación. ¿Cómo se va a lograr esto desde el exilio? ¿Cuáles son los planes en los próximos meses? Seguir trabajando para que se respete la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio. Y en eso vamos a insistir hasta el último día. ¿Podría existir una investidura, una juramentación en el exilio? No es un escenario que lo tengo planteado en este momento. La juramentación es ante la Asamblea Nacional en Venezuela. Así que la meta es para que el 10 de enero llegue Edmundo González Urrutia a Venezuela. Así es. Bueno, esta es parte de la entrevista que ustedes pueden ver, este extracto en la cuenta del Comando con Venezuela, donde justo se le preguntaba, ¿no?, sobre qué va a pasar el 10 de enero, si se va a juramentar en el exilio, y ha confirmado que no, que ese no por lo menos es un escenario que tiene previsto y que pues está tomando con mucha cabeza fría, decía también, sobre lo que significan los escenarios respecto al 10 de enero. Esto, pues, por lo pronto, sobre información en Venezuela. Vamos a revisar algo brevemente y ¿qué les parece si nos vamos a Cuba? Bueno, seguimos con Cuba y es que allí la isla está registrando la mayor afectación en cuanto a apagones. Por cierto que hay que decirlo que Venezuela vivió recientemente algo muy similar. Los apagones en Venezuela pues afectaron esta semana notablemente pues a la ciudadanía y decía el gobierno de Nicolás Maduro que se debía a otro ataque terrorista. Pero en el caso de Cuba, pues hay que decir que este jueves, por cierto, registró el mayor índice de afectación por apagones en lo que va de año, con una tasa de déficit máxima de casi el 51%. Esto de acuerdo con las previsiones diarias de la empresa estatal, es decir, la empresa cubana Unión Eléctrica. Y los frecuentes apagones, recordemos que han desencadenado pues diversas protestas, incluidas las que ocurrieron el 11 de julio de 2021, que ha llevado a miles de personas a prisión con 20, 13, 10, 11 años de condena por salir a protestar ese día, esas emblemáticas protestas del 11 de julio del 2021 y que se generaron, entre otras cosas, por estos apagones. Hay que decir que el sistema eléctrico cubano cada vez está en una situación mucho más precaria por las frecuentes averías. Las centrales eléctricas están totalmente en condición obsoleta. Hay que decir que son más de 4 décadas
en las que no tienen inversión y que están siendo explotadas. Y hay que agregar a ello la falta de combustible importado, porque hay una escasez de divisas en el país, la situación de Venezuela que ha reducido la ayuda que anteriormente recibía Cuba y pues frecuentes apagones que sin duda están afectando la economía del país, cuya situación además se contrajo aún más en 2023, 1.9% según estimaciones de las autoridades. Y esto, por supuesto, tiene un descontento social que es pues apagado con la amenaza, con la intimidación que se ejerce desde el aparato del Estado, pero que es una sociedad que sigue afectada por una grave crisis económica que no deja de seguir impactando la vida en la población y que se ve, pues sin duda, perdón, disculpen, afectada por estos temas de combustible, de averías en las centrales, en las que hasta el momento no parece haber una solución. Entre tanto, pues en Cuba tienen que hacer todo lo posible para tratar de subsanar esta situación y no dejar de comentar eso porque tenemos que tener la mirada sobre esos lugares donde pocas veces se habla. Por eso es que a los headlines hablamos temas de derechos humanos y también de esos espacios donde pocas veces son visibilizados en la prensa y por eso era un tema importante que quería comentarles. Pero vamos a pasar ahora a Bolivia. ¿Qué les parece? Bueno, Bolivia está muy acontecida últimamente y ustedes lo saben porque ha sido un tema recurrente que hemos venido conversando acá en los headlines, no solo por las acusaciones que están en contra de Evo Morales por su presunta vinculación con delitos de trata, violación, explotación, también las protestas de quienes rechazan estas acusaciones y aseguran que se tratan de una campaña de Luis Arce, toda la situación en el liderazgo del Movimiento al Socialismo, que es el partido oficial, qué va a pasar, pues a ello hay que sumarle algo más y es que hoy ha comenzado el juicio de la expresidenta del país, Yanine Áñez. Recordarán, la expresidenta que tomó el poder cuando pues Evo Morales pues se fue del país, cuando se le acusó de pues tratar forzar las elecciones. Pues hoy se ha comenzado ese juicio que la quieren implicar a ella y quiero compartir parte de su cuenta de X, donde ella se pronuncia, ella dice, no fue un golpe, sí fue fraude. Yanina Áñez, expresidente constitucional de Bolivia y presa política del régimen del MAS, fue trasladada a la madrugada de este jueves 17 de octubre de 2024 al tribunal sin competencia que instalará ilegalmente a las audiencias por la acusación de terrorismo en su contra. Esto es en su cuenta y que pues quien la está manejando, porque sabemos que ella no tiene acceso, lo denuncia. Son 1.300 días después de su secuestro y encarcelamiento, se refieren a el tiempo que ella lleva detenida, lo que vale decir 3 años y 7 meses después de privarla de su libertad. El gobierno de Luis Arce cumple la orden de Evo Morales de apresar indefinidamente a la expresidenta de Bolivia, negándole el juicio de responsabilidades que dicta la Constitución y sentenciándola anticipadamente a la máxima condena por delitos que no cometió. Los autores del fraude electoral, y ella se refiere a esas elecciones en las que Evo Morales pues se vio obligado a salir al exilio y fue recibido por México, si recordemos. Ella lo dice, los autores del fraude electoral más grande de la historia de Bolivia, con fiscales y jueces a su servicio, enjuician a una mujer que asumió la sucesión constitucional para pacificar el país, convocar a nuevas elecciones y garantizar la transición democrática tras los hechos de octubre de 2019, en los que la OEA confirmó el fraude del gobierno de Evo Morales, quien renunció y abandonó el cargo tras las protestas pacíficas del pueblo boliviano y huyó del país junto a su vicepresidente Álvaro García Linera. Alrededor de las 5:30 de la mañana, Yanine Áñez Chávez fue esposada y trasladada con chaleco antibalas desde el penal de Miraflores hasta el tribunal, donde comenzará el linchamiento más injusto de la historia política boliviana. Esto lo dice ella en su cuenta. Ella, lejos de ocultarlo, exhibe al mundo con entereza, dignidad y coraje, que es presa política y enfrenta con la mirada en alto sus carceleros y verdugos. No fue golpe, sí fue fraude. Les recordó a viva voz
quienes decidieron condenarla en esta patraña, un montaje ajustado a la narrativa de Evo Morales, así como del ministro confeso. Aquí está ella, pues mostrando su mejor cara, ahí la ven ustedes, pues mostrando ambas manos en señal de que está siendo pues apresada. Y este juicio, hay que decirlo, no solo se está llevando en su contra, también está incluyendo a Luis Fernando Camacho, que es el gobernador que fue suspendido en la región oriental de Santa Cruz también, quien ha sido opositor al gobierno de Evo Morales en el pasado. A ambos, insisto, se les está acusando por sus roles en la crisis política del 2019 y que se ha dado este juicio donde se está llevando a cabo en un tribunal de la paz a los que fueron trasladados a la madrugada, como bueno, ella lo comenta, que lleva ya 3 años detenida y los abogados dicen que van a presentar una excepción de incompetencia, así le llaman, para que sea procesada en un juicio de responsabilidades, como lo señalan las normas en los casos de proceso, a un ex jefe de Estado, algo que rechaza el gobierno de Luis Arce, pues no reconocen la legalidad de la transición de 2019. Arce, quien actualmente está gobernando, pues considera que no, a pesar de sus diferencias con Evo Morales, hay que decir. Por su lado, la defensa de Camacho anunció que va a plantear un proceso defectuoso. Se prevé que el tribunal revise estos primeros documentos antes de proseguir con el proceso y pues hay que señalar que pues es probable que se les condene por este golpe de Estado, como lo califica el gobierno de Luis Arce y Evo Morales, que en este parece ser un punto en común para ambos líderes del movimiento socialismo que hoy están realmente divorciados y en alta disputa claramente públicamente. Pero hay que decir que junto a Yanina Áñez y también a Camacho también están siendo acusados varios altos mandos militares y policiales que estuvieron en ese año, en 2019, también 2 exministros de Áñez, Arturo Murillo, ex titular del gobierno, quien está en prisión en Estados Unidos por caso de soborno, otro caso y lavado de dinero, y el ministro de Defensa, Fernando López, quien se encuentra en Paraguay. Áñez también hay que recordar que en el pasado había sido sentenciada en junio de 2022 a 10 años de cárcel por el llamado golpe 2, acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión, y Camacho está acusado de haber liderado las protestas postelectorales contra Morales cuando él era el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz. A todas estas, mientras esto está sucediendo, entre este juicio, pues el presidente Luis Arce ha advertido que no va a ceder ante las protestas y bloqueos de vías que quieren incendiar al país para impedir que el exmandatario Evo Morales sea procesado penalmente por su presunto caso de estupro cuando ejerce su mandato. O sea, les quiero poner que este es el contexto. Mientras están juzgando a la expresidenta y a Camacho, la expresidenta Yanine Áñez y al líder opositor Camacho, mientras los están juzgando por este presunto golpe de Estado, como lo ven desde el gobierno de Arce, por lo ocurrido en 2019, golpe de Estado que es lo que ocurrió con Evo Morales cuando fue acusado de cometer un fraude y que recordemos que la Organización de Estados Americanos también emitió un informe. A pesar de este juicio, a su vez, Luis Arce dice que él no se va a ceder ante las protestas que están protegiendo a Evo Morales, que aseguran que Arce tiene una campaña contra Evo Morales. Así de revuelta están las cosas en Bolivia entre el presidente Luis Arce, el presidente Evo Morales, lo hemos conversado ya en otras ediciones de los headlines. Y bueno, hay que decir que hasta el momento, pues los grupos de campesinos tienen bloqueadas muchas carreteras, esto no ha cesado, unas protestas masivas, sobre todo en el área de Cochabamba, donde es Evo Morales, que pues lo protegen y que buscan rechazar lo que consideran es un intento de una campaña por parte de Luis Arce. Todo esto en función de impedir que Evo Morales pueda ser el próximo candidato presidencial del Movimiento al Socialismo. Así que las cosas en Bolivia bastante acontecidas, bastante revueltas. Vamos a seguir revisando algunas otras notas. Yo estoy ya a punto de cerrar, me he pasado más de la hora, pero no me quiero ir sin revisar otras
notas que tenemos en la agenda. Bueno, vámonos a Ecuador, porque allí el presidente Daniel Noboa le ha presentado a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma constitucional para que se elimine, prohibir que se permitan bases militares en el país. Y quiero compartirles el comunicado oficial que él difundió en su cuenta de X, donde habla de esta petición y dice, el presidente Noboa envió a la Asamblea el proyecto de reforma constitucional para el establecimiento de bases militares extranjeras en el país. Y esto lo hizo este 17 de octubre. Se trata de un proyecto de reforma parcial del artículo 5 de la Constitución de la República del Ecuador para permitir el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. El mandatario continúa con el proceso tras la conclusión de la Corte Constitucional de que la modificación del artículo 5 de la CRE, es decir, de la Constitución, sí puede tramitarse mediante el mecanismo de reforma parcial contemplado en el artículo 442 de la Constitución. El dictamen de la Corte subraya que la propuesta no restringe derechos y garantías constitucionales, sino que se refiere exclusivamente a la situación de seguridad en el Ecuador. Ahora el proceso pasará a manos del legislativo, quien deberá decidir de qué lado de la historia estará respecto a la propuesta que fortalecerá la cooperación internacional de la lucha contra el terrorismo y la delincuencia. Este comunicado, que ustedes lo consiguen en la cuenta del expresidente Rafael Noboa, y me había quedado allí el insert de la anterior noticia, esto está en vivo y ustedes saben que yo me multiplico, así que una disculpa. Esta cuenta, esta información ustedes la pueden ver allí en la cuenta, insisto, del presidente Daniel Noboa. Y este proyecto pues está proponiendo eliminar, entre otras cosas, como pueden ver, el artículo 5 de la Constitución, la parte que justo dice que no se permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Este artículo dice que se prohíbe ceder bases militares nacionales a Fuerzas Armadas o de seguridad extranjeras y dejar solo lo referente a que Ecuador es un territorio de paz. Esta prohibición, hay que decirla, o sea, de que Ecuador no tenga bases militares, se impulsó en el gobierno de Rafael Correa, que recordemos gobernó entre 2007 y 2017. Y así había quedado plasmada en la Constitución que está en vigente desde el año 2008. Justo en ese momento fue cuando Correa dio por terminado un acuerdo que tenía con Estados Unidos en el uso de una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que estaba en un aeropuerto allí en Ecuador y que había durado una década. Y de esta manera, pues se le daba fin a este acuerdo. Lo que está haciendo Noboa, y esto lo hace además en el marco de la guerra o lo de la lucha que tiene el gobierno en contra de las pandillas y de los grupos delincuenciales en el país, dice que esta nueva iniciativa pues, forma parte de los planes de seguridad. Ahora queda ver si la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo en Ecuador, va a hacer esta reforma que la debe hacer además a través de 2 debates para que pueda ser aprobada y en caso de que la apruebe la Asamblea Nacional, digamos que todo transcurra de acuerdo como aspira el presidente Noboa, esta podría llevarse a cabo a través, o sea, esta decisión final llevarse a cabo a través de un referéndum que se haría en los comicios del año 2025 y allí se evaluaría si la gente vota a favor o no de que Ecuador permita tener bases militares en su país. Así que mucha atención a esta información que estamos viendo desde Ecuador y que es importante hacerle seguimiento. Bueno, ya casi al cierre, que me he extendido demasiado, pero bueno, aquí siempre con el propósito de llevarles la mayor información para que tengan pues todo un panorama completo. Son muchas noticias las que han ocurrido en el día de hoy. Y pues nuevamente mis disculpas que a veces estoy entre varios roles y me distraigo, les tengo que hablar, les tengo que poner la imagen y entonces a veces estoy en vivo, cuidar varios detalles técnicos, pues me hace a veces que pierda algún momento parte de lo que digo, pero aquí tengo el mayor compromiso para que tengan la información fidedigna, veraz, oportuna y que por supuesto ustedes puedan seguir indagando y tener un poco más de datos, ¿no?
No me quiero ir sin esta noticia a dejárselas de comentar. Tiene que ver con declaraciones que dice el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que asegura que Corea del Norte se está preparando para enviar 10.000 soldados para luchar contra Ucrania. Eso, pues, lo aseguró este jueves 17 de octubre, donde dijo que los servicios de inteligencia ucranianos han detectado que Corea del Norte está preparando ese número de soldados. Hablamos entonces de 10.000 que pudieran ayudar así a Rusia en la invasión que actualmente tiene sobre Ucrania. Es lo que está diciendo Volodymyr Zelensky, quien ha transmitido esta preocupación a sus pares y aliados, sobre todo de Ucrania, como son Estados Unidos y otros países de la OTAN. Y además dijo que esta información es algo urgente que se tiene que atender, porque además involucraría a un segundo país que se estaría involucrando directamente en esta guerra. Él advierte que esto prácticamente sería pues una nueva guerra mundial, no solamente a través del apoyo de darles drones y misiles, como hasta ahora se asegura Ucrania que está ocurriendo y que lo denuncia, sino que ahora serían soldados. Y a propósito de Corea del Norte, hay que destacar que ha estado muy activa, siempre le gusta estar muy activa a Kim Jong, como para también mantenerse activo de que él también está presente. Eso es algo muy interesante en la estrategia siempre de Corea del Norte, ¿no? Decir, estoy acá, o lanzo un misil o hago algo que llame la atención, pero no se olviden de mí. Aunque ellos están aislados, él trata de no aislarse. Pero sí es interesante decir que Corea del Norte informó que ha hecho una reciente enmienda constitucional donde ha definido al sur como un estado hostil. Esta es una primera modificación que se está haciendo a la Carta Magna y que está eliminando cualquier referencia a una posible reunificación que, bueno, en su momento, en los mejores, en algunas épocas se planteó esa posibilidad, hoy cada vez mucho más remota, casi por decirlo inexistente, pero esta reforma está sucediendo en momentos en que Corea del Norte además ha hecho pública que está derribando carreteras y caminos y todo lo que sería pues eh, espacios compartidos con Corea del Sur, es lo que se han visto en videos, ¿no? Que se han quedado ver. Pero esta reforma, pues es interesante porque vuelve a poner sobre el panorama lo que pudiera ser una nueva escalada entre estos ambos países. Aunque de vez en cuando hay que decir, a Kim Jong le gusta hacerse notar, eso es muy de la política internacional de Corea, no solo a Kim Jong, a los Kim en general de vez en cuando les gusta hacerse notar en medio de los conflictos. Dicen, hey, yo estoy acá, no olviden, yo también. Y entonces envían un misil o hacen algo por el estilo. Así que es una vez más, o cosas como esa que han reformado su constitución y que le quieren decir al mundo que reformaron la constitución para decir que ahora consideran un estado hostil lo que está en el sur, ¿no? Esos son detalles que no perdamos de vista de cómo se maneja la geopolítica y de cómo a veces a estos países que no, son notoriamente conflictivos les gusta también estar en el panorama, que no los pierdan de vista en medio de tantos conflictos y en medio de tantas circunstancias. Me voy a despedir ya con la buena noticia, lo que yo llamo la buena noticia del día, y es pues cortesía del Club del Arte, esta cuenta maravillosa que ustedes la consiguen en X, y allí pueden encontrar miles de notas optimistas como esta, como un pequeño que va a recibir a su abuelo. Esta es la buena noticia del día. Y bueno, en medio de tantas cosas, siempre es bueno reír, siempre es bueno cerrar con algo bueno, positivo. No todo tiene que ser tan malo, así que esta es la noticia del día, lo bonito del día, y es este pequeño que recibe con mucho amor y va corriendo a encontrarse a los brazos de su abuelo. Ahí vemos que no aceptó a la abuela, sino que fue directamente a recibir al abuelo. Con esta buena noticia, yo despido los headlines del día de hoy. Ha sido un gusto, como siempre, compartir con ustedes. Gracias por conectarse, a quienes están por Instagram y también a quienes están por YouTube. Recuerden que @los headlines
Me pueden seguir también por Spotify. Ahí están viendo la barrita que está corriendo y agradecerles siempre la buena compañía. Y bueno, seguramente están escuchando en este momento mi mascota, es la mascota de los Headlines. En algún momento se las voy a mostrar, pero ella a veces se hace sentir. Así que tengo que hacer la mención porque seguramente la están escuchando en este momento ladrar, es parte de su personalidad. Y yo, bueno, tengo que reconocerlo porque ustedes escucharán esos alaridos y no entenderán, pero bueno, gracias de verdad por acompañarme, los espero el día de mañana. Recuerden que hacemos esta revisión por los temas de la actualidad de lunes a viernes y con repetición por Facebook y por LinkedIn. Allí también pueden seguir revisando la actualidad en contexto aquí en los Headlines. Si te gustó este contenido, compártelo y suscríbete y activa las notificaciones para que cada vez que estemos al aire te enteres junto a mí de todos los hechos que están dando la vuelta al mundo y que son importantes conocer, porque recuerda que la información es poder, así que aquí nos hacemos un poquito poderosos todas y todas. Les mando un gran abrazo y que pasen un feliz descanso o un feliz día o una feliz tarde, todo depende de la hora en la que te conectas conmigo. Nos vemos el día de mañana. Bye.